palabra, Alecito. Muy buenas tardes para todos. Nuevamente estamos aquí en este pequeño espacio que abrimos los profesores de la institución educativa Las Mercedes para dialogar en torno a la lectura. Nuestra experiencia con la lectura, los libros y las letras es un proyecto que ha ido creciendo cada vez más y que hoy nos permite tener dos invitados de nuestra institución, la profesora Orfa, que es nuestra asesora del programa PTA, Todos a Aprender, y el profesor de informática que ya viene trabajando con nosotros desde sesiones anteriores, el profe John Martínez. Profe Alejandra, te damos la bienvenida, extrañando un poco a la profe Sofía. ¿Cómo estás, profe? Muy bien, Alex, aquí contentos de poder conversar con ustedes acerca de unos temas muy importantes y poder compartir la literatura, que es lo más importante y que tanto nos gusta. Vale, mi profe, bienvenida. Profe Orfa, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes a todos, muy amables por esta invitación y qué rico pues poder compartir diferentes reflexiones y opiniones sobre las lecturas. Muchas gracias. Muchísimas gracias, profe. Profe John, bienvenido nuevamente. Profe John. Bueno, parece que el profe John tiene un pequeño problema con la conexión. Esperemos que se vuelva a conectar, que solucione rápido, prontamente. Hoy quiero tomarme unos segundos para iniciar. Nuestro proyecto está teniendo una acogida impresionante y eso es satisfactorio en la comunidad educativa. Se ha visto ya un impacto. Hemos estado en contacto con las familias, con la comunidad, y ellas ya están hablando del proyecto y están participando de una forma muy activa. Tenemos aquí al profe John. Profe, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Agradecido como siempre por la invitación, porque pues me han puesto en la tarea de leer y me ha parecido una tarea bien agradable, chévere, en esos momentos de descanso que tenemos acá en nuestros hogares por diferentes situaciones, porque no podemos salir, sí, por cualquier situación. Entonces sacamos esos raticos para leer un rato y está siendo una experiencia, pues además de enriquecedora, bien agradable. Muchas gracias. Vale, profe, bienvenido. Estábamos haciendo la presentación nuevamente retomando la importancia del proyecto y el impacto que ha tenido. Y esta semana recibimos yo creo que es un reconocimiento y un detalle bastante interesante de parte de un estudiante. Yo no sé, la profe Alejandra, si nos quiera comentar cómo se sintió con el detalle que recibimos esta semana de parte de Carolina Mosquera Carmona, una estudiante del grado 9 de nuestra institución. No, pues Alex, fue la verdad una sorpresa poder mirar que un estudiante de nosotros se haya tomado el trabajo de hacer una ilustración, ¿cierto? Porque es que cuando hacen una ilustración de uno es ponerse a pensar en la persona, es ponerse a mirar cómo es ella, o sea, mirar definitivamente que ella de una u otra forma nos ha estudiado para poder llegar al producto que nos envió y que es un producto muy bueno, ¿cierto? Además que yo conozco a Carolina, yo la recibí cuando ella llegó a la institución, o sea, esa niña pequeña que con el paso del tiempo ha crecido y es toda bonita, toda inteligente, que se interesa por hacer las cosas. Me dio mucho gusto poder ver que ha tomado esa opción de vida como es la ilustración y el dibujo dentro de lo que ella hace y que lo hace muy bien, ¿cierto? Entonces sí, muchas gracias a Carolina por darnos la oportunidad de estar dentro de sus obras de arte y poderlas compartir. Gracias, Alejita. Sí, realmente fue una sorpresa bastante grata. Carolina se ha tomado el trabajo de hacer una ilustración de los tres docentes que iniciamos con la idea y de la profe Lenis, que nuestra rectora ha sido un apoyo fundamental en la difusión del programa. Ha estado siempre un poco tras bambalinas porque pues sus ocupaciones no le han permitido estar de lleno con nosotros, pero siempre está pendiente de que el proyecto esté gestándose y se esté desarrollando de acuerdo a las planeaciones que nosotros realizamos como equipo, que
la emisora siga garantizándonos esos espacios para difundir nuestro programa. Entonces ella se toma el trabajo y vamos a hacer una pequeña presentación de los profes que Carolina ilustra en ese momento. Entonces ilustra a la profesora Sofía, a la profe Alejandra, a la profe Lenis y al profe Alex como gestores de este proyecto. Entonces queríamos iniciar el momento agradeciéndole a nuestra estudiante por este maravilloso trabajo. Nosotros somos conocedores de antemano de que Carolina es una artista que viene construyéndose en nuestras aulas de clase, y cuando recibimos este detalle que tenemos ahí en pantalla de parte de ella, pues sencillamente son esos detalles los que te impulsan a continuar en este tipo de trabajo, los que resignifican y hacen que te des cuenta de que el trabajo que estás realizando está teniendo un impacto más allá de el contexto netamente académico, para convertirse en una opción de vida bastante interesante. ¿Listo? Entonces, ese era el reconocimiento que queríamos hacerle a Carolina, agradecerle especialmente por este dibujo. Esperamos que más adelante se pueda continuar con el proceso de ilustración, ya en conjunto con nuestra estudiante. ¿Listo? Entonces, vamos a iniciar el programa. Vamos a iniciar el programa. Qué pena, tuve una falla en la conexión. Con la franja infantil. Hoy tenemos un invitado en la franja infantil que es un escritor que nos ha permitido conocer un mundo infantil desde una perspectiva bastante diferente al que nosotros estamos acostumbrados con los cuentos clásicos, ¿sí? Pero vamos a dejar que sea la profe María Alejandra quien nos hable un poco de Oscar Wilde y de su maravilloso cuento El Príncipe Feliz. Profe María Alejandra, ¿te encuentras por ahí? Sí, Alex. Listo, mi profe. Entonces, tienes la palabra. Bueno, pues hoy compartimos con ustedes El Príncipe Feliz de Oscar Wilde, no sin antes decirles que Oscar Wilde es uno de los autores más leídos que hay a nivel del mundo, y que es bello poder hablar de Oscar Wilde, porque es que antes de remitirme al cuento El Príncipe Feliz, pues quisiera contarles algunos aspectos de la vida de Oscar Wilde que me han llamado mucho la atención, y es, por ejemplo, cuando a Oscar Wilde le nace o adquiere ese gusto por la escritura, porque él la tiene desde muy pequeño, ¿cierto? Y él lo hace con su mamá. Él en su momento, porque si uno mira la historia de Oscar Wilde, en la casa de Oscar Wilde se hacían tertulias, como la que hoy nosotros hacemos por Meet. En la casa de Oscar Wilde las hacían, y en el momento que las hace, Constanza Wilde, que es la mamá de él, le permitía solo ingresar a la sala, mas no podía hablar. Obviamente mucho por la situación y por el momento en el que él vivió, ¿cierto? Porque es que eso también marca la obra de Wilde. Sin embargo, él en ese momento comienza a, a estar cerca de personas que hablaban de libros, y él comienza a tener ese gusto. Él ahí desarrolla el gusto por la escritura, por la lectura, y con eso él va creciendo. Él después se va a estudiar y ya pues él comienza a escribir, ¿cierto? Oscar Wilde es conocido y debe tenerse presente que él es escritor de poemas, él es escritor de novelas, escritor de cuentos, pero tal vez de las cosas que más ha trabajado y que en el mundo se lo ha conocido es por sus obras teatrales, por sus representaciones teatrales que dejó. Y es bonito mirar, bonito por decirlo así, mirar el recorrido que Oscar Wilde tuvo dentro de su vida, en lo que se refirió a cuando él estudia en Oxford y él comienza a hacer los primeros escritos y él gana los primeros reconocimientos, ¿cierto? Él es esteticista, y si uno se remite a las imágenes que hoy podemos encontrar de Oscar Wilde, uno mira ese hombre bien puesto que siempre se mantuvo. Él cuando se presentaba, porque él dentro de las cosas que hacía era
Y él trabajaba como, perdón, se desempeñaba como ir a dar conferencias, hacer tertulias. Él siempre se mantenía, o sea, presentaba de la mejor forma, ¿cierto? Él era muy cuidadoso en su forma de vestir y de hablar. Es bonito mirar eso, ¿cierto? Sin embargo, pues no, dentro de la carrera de Oscar Wilde hay un hecho, es que él es homosexual y en el momento de que se hace latente o se deja ver, pues a él le trae unas consecuencias terribles. Dentro de esas, él escribió unas crónicas muy bonitas que posteriormente fueron sacadas a la luz. Sin embargo, pues hoy nos vamos a referir a ese cuento tan bonito que es El Príncipe Feliz de Oscar Wilde, que se trata sobre una estatua que hay en un pueblo y está puesta en la parte más encumbrada, pues para que sea admirada por las personas. Y en ese momento, cuando las personas pasan, pues dicen cosas acerca de la belleza que, que da la imagen, ¿cierto? O sea, entre esas a mí me llamaba algo la atención, es que una madre pasa por ahí con el niño y le dice, así tienes que ser tú, hijo mío. Y la mamá le decía eso era porque el príncipe se veía feliz y el niño de ella siempre lloraba porque él quería la luna. Y la mamá pretendía con esa pretensión de que el hijo fuera como el príncipe feliz. La historia se deriva en que a la estatua en alguna oportunidad llega una golondrina que va para Egipto a encontrar su bandada, pero ella se da cuenta que el príncipe llora. Y eso es lo bello, ¿cierto? Lo bello porque ella comienza un diálogo, o Guay propone ahí un diálogo entre el príncipe y la golondrina, porque en ese momento el príncipe se ha dado cuenta que él vivió en un mundo irreal, en un mundo donde todo lo que él creía que vivía era lo normal, pero no, se dio cuenta que no, estando tan encumbrada su estatua, se dio cuenta que había pobreza, que había personas necesitadas, que no tenían. Y entonces él hace una alianza con la golondrina y la golondrina lo ayuda, ¿cierto? Yo dejaría ahí para invitarlos a leerlo porque es un cuento muy bello. No sin antes decirles que que Guay hace una crítica mucho a la sociedad de ese momento. Él lo que buscaba dentro de sus escritos es mostrar cómo habían diferencias sociales abismales y cómo esas diferencias dentro del mundo se veían y pesaban. Yo ubicándome en ese cuento y en cosas que pasan, yo les puedo decir, yo siempre haré referencia que trabajé en una parte muy lejana. Bueno, sí, más o menos eh, los niños allá caminaban entre 3 y 4 horas para llegar a la escuela, pero a eso no voy. Voy es que en algún momento yo tuve la posibilidad de que fuera un amigo mío que la verdad, pues yo lo quiero mucho y le dije, vamos a la escuela. Él, el día que llegó a mi escuela, dijo, me sacaste de la burbuja que yo vivía. Yo le dije, ¿pero por qué? ¿Pero por qué? Si esta es una realidad bonita, los niños son felices. Él me decía que entre el mundo que él, en su mundo que vivía, él nunca había pensado que hubiera niños como los míos que caminaran tanto, que hicieran tanto por llegar a la escuela. Entonces yo miraba hacia la comparación entre lo que me dijo ese día mi amigo y lo que mira el príncipe feliz, ¿cierto? En ocasiones hay unas situaciones que uno no alcanza a ver y que no porque no las alcance a ver no quiere decir que no existan. Creo que sí existen y hay que comenzar desde la posibilidad que uno tenga a mirar cómo se hace para entablar una relación con ellas. Dejaría ahí mi alza.
Gracias, mi profe. Bueno, aquí hay una parte muy interesante y yo creo que uno de los invitados más importantes que hemos tenido en el proyecto y que se ha querido unir con este proceso es el profe John, porque John tiene una experiencia con la lectura muy significativa y es que la comparte con su hija, ¿cierto? Y en algún momento John me hablaba a mí del Príncipe Feliz, entonces yo sí quiero escuchar al profe John en relación a este cuento de Oscar Wilde, porque quién mejor que esas personas que comparten la lectura con sus hijos en casa para podernos hablar de este tipo de cuentos. Profe, te escuchamos. Sí, gracias y para fortuna mía sí tengo el gusto o tuve el gusto de compartir mucho la lectura con mi hija, sobre todo cuando estaba pequeña. Ahora ya no lo comparto porque la lectura de mi hija se volvió una lectura ya, digamos que a gran escala. Cuando ella se pone a leer, ella coge libros de 200, de 300 páginas, de 500 páginas, y en una semana ya tiene el libro fuera, ya toca ir a conseguir otro libro, en fin. El punto en ese es el punto chévere, es que cuando leímos El Príncipe Feliz, que de hecho no lo leímos porque lo hubiéramos encontrado en la librería, sino porque se lo pusieron del colegio. Pero yo le contaba a Alex cuando nos tocó leer lo que le dije, a mí me impresiona mucho la forma de escribir de ese señor Oscar Wilde. Le dije, le hablaba de la piel de naranja, ¿te acuerdas, Alex? No sé si lo recuerdas, que le hablaba de la piel de naranja, que me parecía un espectáculo la forma como escribía, cómo describía las situaciones. Y El Príncipe Feliz, la primera vez que lo leí con Mari, me pareció muy chévere, inclusive hasta el punto de lograr inquietarme un poco a nivel de mi sensibilidad. Al final yo termino, digamos, un poco lagrimón por la situación de cómo queda la golondrina, cómo a pesar de que el príncipe se va destruyendo y se va destruyendo y va acabando, ella queda sola y decide acompañarlo hasta que él queda en el basurero junto con su corazón de plomo, ¿sí o no? Entonces es bien importante, pero ahí la palabra clave realmente es crítica social, ¿no? Crítica social es la frase que enmarca ese cuento. Digamos que es un cuento muy lindo, enmarcado, yo no sé, me imagino que es una fábula muy bien hecha, pero enmarcando una crítica social muy fuerte. Si nosotros ya leyéndolo de adultos nos damos cuenta de eso, ¿no? Que la crítica social tan fuerte que hace Oscar Wilde y teniendo en cuenta que es no sé, no recuerdo si es en Londres o en otra población, pero se ven cosas de una desigualdad social muy tremenda. Yo pensaba que días cuando lo volví a leer, decir, ¿qué tal hacer este ejercicio nosotros, que nos ponemos un poquito más alto y comenzamos a mirar qué está pasando un poquito allá, qué alcanzamos a divisar, por ejemplo, en nuestro colegio, qué alcanzamos a divisar por lo menos en nuestra familia, y sería un ejercicio muy chévere, muy válido, para ver hasta qué punto nos logra sensibilizar eso, ¿cierto? Porque a veces nosotros estamos en una zona de confort, hemos logrado pues llegar a la docencia y no ha sido una cosa fácil, ha sido una cosa difícil porque nos ha tocado prepararnos para eso, pero digamos que eso nos ha permitido lograr cierto nivel de tranquilidad eh, y mirar que hay situaciones difíciles muy cerca de nosotros, que hay gente que está pasando necesidades, a veces se nos olvida y eso es bueno y el cuento te invita a eso, te invita a mirar a un lado, a mirar un poquito más allá, a subirte a una escalera y mirar qué hay más allá de tu zona de confort. Ese es como mi aporte. Muchas gracias. Vale, profe, muchísimas gracias a ti. Mira que tú has tocado el aspecto de la crítica social de una forma maravillosa y sobre todo yo lo llevaría para poder darle la profe Orfa un poco, eh, siendo ella una persona que llega externa a nuestra institución educativa a fortalecer nuestros procesos, ellos hacen un poco ese ejercicio, ¿no? De análisis, de observancia, de mirar qué está pasando en la institución, cómo se está gestando y siempre es para aportar. Yo creo que el príncipe Feliz nos da esa gran enseñanza y es de que si tú tienes que compartir. Entonces, profe Orfa, escuchamos tu percepción frente a este cuento.
Bueno, no, la realidad yo no lo he leído así como muy bien, pero lo que tú dices, uno llega para aportar y como para promover más la lectura, ¿no? Porque es ahí donde nosotros vamos aprendiendo cada vez más y hay una cosa importante, que si leemos perdemos el miedo también a hablar, ¿sí? Cuando no lo hacemos o cuando no hacemos este tipo de ejercicio, siempre somos como muy apartados, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque no tenemos como argumentos o no tenemos con qué poder compartir con los demás. Entonces, la lectura, ya sean novelas, ya sean cuentos, lo que sea, debe ser como de cabecera en cada uno de nosotros los seres humanos para poder como ampliar más nuestro vocabulario. Entonces, eso es lo que yo puedo aportar. Toda lectura nos trae algo de conocimiento. Muchas gracias. Muchísimas gracias, mi profe Orfa. Realmente, el Príncipe Feliz nos muestra una relación entre el poder y ese estatus de poder que nosotros adquirimos. Alejandra relacionaba con su experiencia de vida como docente y me parece sensacional esa parte, por el hecho de que como docentes nosotros en algún momento llegamos a tener esa situación o estamos en esa situación de privilegio frente a una comunidad y a veces dejamos pasar desapercibidas muchas de las señales que nos da la comunidad para nosotros poder impactar más allá. Con las experiencias que nos narraba la profe Alejandra, realmente nosotros empezamos a tener ese contacto con la sociedad y es cuando permitimos que se acerque nuestra cotidianidad como docentes y la cotidianidad de la comunidad y empiecen a conversar cuando nosotros empezamos a transformar realmente el pensamiento. Sinceramente, el Príncipe Feliz, como lo manifestaba John, toca emociones, te toca en la sensibilidad, empieza a hacer un poco mella en ti y empieza a hacerte repensar la forma en que tú tienes de mirar el entorno en el que vives. Cuando tú logras de pronto un estado de comodidad, quieres quedarte en ese estado de comodidad y permanecer allí, hermético a lo que está pasando afuera, porque tú estás bien. Oscar Wilde nos hace la crítica y nos invita a nosotros a que miremos más allá, que también fuera de nuestro mundo, fuera de nuestra burbuja, como lo decía la profe Alejandra, están pasando cosas y que muchas veces en esas cosas nosotros podemos aportar un poquito de lo que nosotros tenemos para poder ayudar a que las personas conlleven mejor su realidad. Nos hace también pensar un poco en las situaciones en las que estamos viviendo en esta época de pandemia. ¿Cuántas personas no sacaron su trapo rojo afuera de las casas? ¿Y cuántas personas fuimos fueron indiferentes a mirar esta situación de riesgo que estaban pasando muchas familias, quedándose sin qué comer, de pronto sin cómo suplir las necesidades básicas? Y el Príncipe Feliz nos lleva a eso. O sea, tú tienes tu felicidad, pero no te quedes simplemente con ella, vas a encontrar muchísima más felicidad en el compartir. Otro autor que es bastante interesante, del cual ya habíamos hablado en uno de los programas anteriores, que se permanece toda su vida haciendo crítica social a varios aspectos de la sociedad, es precisamente el Premio Nobel colombiano. Yo creo que lo conocemos la gran mayoría de docentes, lo conocemos como ese referente que nos comentaron en el colegio, pero aún se siente un poco esa deuda al conocimiento de la obra de Gabriel García Márquez, sobre todo porque la obra de este escritor está centrada en una realidad, ¿sí? Y esa realidad no es otra que la realidad de los colombianos a través de diferentes momentos. Naciendo en zona de la costa atlántica, en Aracataca, Magdalena, tiene que enfrentarse a diferentes situaciones difíciles a lo largo de su vida, de vivir y estar de cerca con
con situaciones de pobreza y necesidad de la gente que lo rodeaba, empieza a construir un mundo en el que desde el periodismo que hacía con gran profesionalismo y con una gran altura, empieza a criticar una Colombia que estaba y que aún persiste estando, que aún continúa estando tachada por las diferencias sociales, por las brechas sociales muy marcadas. Vamos a hacer entonces un abordaje, a continuar con el abordaje de la obra de Gabriel García Márquez, y entonces vamos a darle paso al profe John. Vamos a, profe John, empezamos con El rastro de tu sangre en la nieve. El rastro de tu sangre en la nieve, pues para fortuna mía, tenía el libro acá de 12 cuentos peregrinos. Había comenzado a leer el primer cuentico hace mucho tiempo con Mari, pero pues por la edad de ella no le atrajo mucho la atención. Estoy esperando que algún día se le despierte ese pedacito de ya comenzar a leer otro tipo de literatura, valga la redundancia. Comencé a leer con ella Buen viaje, señor presidente, pero ahí quedó. Y entonces ahora pues nació la situación pues para leer 2 cuenticos más, que fue El rastro de tu sangre en la nieve, y el otro que me pareció un espectáculo que fue, ¿me recuerdan? Buen viaje, no, ese se llama... Solo vine a hablar por teléfono. ¿Crónica? Eso, solo vino a hablar por teléfono. Muy buenos los dos. El rastro de sangre en la nieve es un cuento que nace, me imagino yo, de una experiencia cercana de nuestro Nobel, de su Cartagena querida y de su costa, entre 2 muchachos, digamos, que son nuevos en estas situaciones del matrimonio. Ellos se conocieron en una situación atípica, el muchacho haciendo travesuras ahí en las playas de Marbella, ella una niña muy bien puestecita, estudiada y no sé qué cosa. Entonces se conocieron así de improviso, tuvieron 3 meses agitados, pues basados en una relación prácticamente sexual, y a partir de eso se casaron. Como eran de familias muy prestantes, afortunadamente pues los papás les alcahuetearon todo, sobre todo al muchacho, a Billy Sánchez, le alcahuetearon el hecho de casarse con una niña muy prestante, de muy buena familia, porque en esa época pues se veía mucho eso, ¿no? Lo de las buenas familias, de esta familia con esta familia, en fin. Y se van a su aventura. Entonces se van, y al principio uno comienza a leer el cuento y dice, esto es como un relato amoroso, ¿no? De una luna de miel. Y nos damos cuenta que no, que por una pequeñísima situación, digamos un pinchazo en el dedo, que no se le presta atención y a veces nos pasa, termina como en una tragedia. Prácticamente es un relato un poco trágico, porque al final la niña, Nena Daconte, pues llega a París y tiene que internarse en un hospital pensando que va a ser algo pues rápido. Ella entra, pero por la situación ella sí hablaba muy bien su idioma, pero el muchacho no. Billy no hablaba absolutamente nada y él se encuentra como con esa barrera tan tremenda. Primero lo sacan del hospital porque las visitas son en un horario definido. Tiene que esperar como 5 o 6 días. Él no sabe absolutamente nada qué hacer porque por la barrera del idioma él no entiende absolutamente nada. Obviamente le gana el desespero. Se ciña la norma, él llega 5 días después o 6 días después, pero lo que nos encontramos al final es que la niña prácticamente ya no está, que ella se desangró durante todo el camino mientras ellos iban de Madrid a París. Y hombre, desafortunado, triste al final, pero también tratando de enmarcarnos un poco en el hecho de que para todo debemos estar preparados, ¿no? Para todo este tipo de situaciones. A veces lo inesperado pasa, pero digamos el hecho de que Billy fuera un muchacho joven, absolutamente inocente, que le daban absolutamente todo en la vida, era un muchacho caprichoso, que le dieron todo, no supo manejar la situación solo inicialmente, se desesperó, lo estuvieron buscando, y
y eso fue prácticamente lo que pasó así a grandes rasgos en el cuento, ¿no? Deja mucho para, para comentar ahí, porque, porque hombre, ahí pasan muchas cosas. Primero, el afán del matrimonio, de ser una pareja tan joven, acelerarse tanto, salir solos, que al muchacho le regalaron un carro costosísimo, un Bentley, eh, que le dieran todo lo que él quisiera, que lo esperara una comisión de la embajada o yo no sé qué cosas, unos diplomáticos. Eh, Pensaba que todo lo tenía y fíjate que no. Algo inesperado le hizo poner los pies en la tierra y eso es algo que nosotros, por ejemplo, desde nuestra función como orientadores, es algo que nosotros tenemos que mirar y tenemos que tratar de enseñar a nuestros muchachos que ellos no, el hecho de que lo tengan todo en la vida no quiere decir que todo va a ser tan fácil en la vida. Es necesario prever, es necesario planear, planificar, es necesario organizarse, muchas cosas de esa situación. Pues no sé, ahí ya tal vez ustedes me quieran complementar un poco acerca del cuento, porque el cuento tiene muchísimo para hablar, ustedes ya me dirán. Ok, profe, muchísimas gracias. Profe Orfa, te escuchamos. Profe Orfa. Bueno, no sé qué le pasaría a la profe Orfa, de pronto tiene inconvenientes con la conexión. ¿Profe Ya, ya, está? Listo, ya. mi profe, te escuchamos. Bueno, mm, voy a hablar del otro de los cuentos de Gabriel García Márquez, ¿sí? O referente a lo que habló No, el profe, profesor. estamos todavía referente al rastro de tu sangre en la nieve. Ahorita pasamos al siguiente cuento. A ver, por el momento referente al rastro de tu sangre en la nieve, a lo que habló John. Ya. Es como parecido al cuento también de Gabriel García Márquez sobre la crónica de una muerte también anunciada, ¿no? Eh, bueno, dentro de lo poquito que yo sé, hubo también cantidad de experiencias negativas dentro del cuento, ¿sí? Mm, ¿Qué pasó? Estamos, profe. Profe Orfa. Bueno, parece que la profe se nos ocupó, tuvo algún inconveniente. Entonces, apenas vuelva, ya volvemos contigo, profe. Profe María Alejandra, me gustaría escucharte. ¿Si estás o también estás lejos? No, yo estoy aquí, Ale. Mira, no sé si se me permite. A mí el libro 12 cuentos peregrinos me parece muy bonito. Yo lo conocí hace bastante, me lo leí y volví a retomar la lectura dado pues que los íbamos a revisar. Sin embargo, antes de referirme al cuento, o no sé si me lo indicas, a mí me gustaría hablar del prólogo del libro. A mí me parece tan bonito el prólogo, pero a mí siempre me quedará faltante, porque es que en el prólogo cuentan por qué se llama 12 cuentos peregrinos, ¿cierto? Y cuando la profesora Orfa mencionaba Crónica de una muerte anunciada, eh, este libro, o sea, estos cuentos estuvieron en el tiempo que Gabriel García Márquez pensó y escribió 12, Crónica de una muerte anunciada, porque fue en 1979 que él comienza a escribir Crónica de una muerte anunciada, pero él estos cuentos ya los tenía, estaban desde 1974 y tiempo antes, él ya los tenía ahí en borrador. Lo que pasa es que, bueno, eso es lo bonito, ¿cierto? Él, él era de las personas que tomaba apuntes, o sea, que como todo escritor tomaba apuntes y escribía las situaciones que él quería escribir y trasladar a las letras. Entonces, en más de una ocasión, en más de uno de esos viajes, él escribió, pero como se le perdió la libreta, él cogió un cuaderno de su hijo de escuela, dice ahí, él lo cogió de escuela y él comenzó a escribir. Inicialmente eran más de, eran muchos cuentos. Y en ese trasegar de que ellos se cambiaban de ciudad, de país, a él se le perdió el cuaderno.
pero él como lo había dejado olvidado, porque no lo lograba escribir, ya en el momento que le pierde el cuaderno, él arma el problema en la casa y pone a que aparezca el cuaderno porque le solicita a la esposa, a los hijos, a la empleada que no, que dónde está el cuaderno. El cuaderno le perdió porque concluyeron que en todos los borradores que le había sacado, a la cesta fue a dar. Entonces él en su afán, porque él dice ahí algo muy interesante, él dice, después de que había echado al olvido durante 4 años estos temas, luego se me volvió un tema de bandera que yo quería, y recupera solo 18 más, creo que son los que recupera, e intenta hacer la escritura de los cuentos, pero a sorpresa, ve que 6 de ellos no funcionan. Y entre ellos, que a mí es la lástima que me queda, porque él ahí menciona que uno de los cuentos que él tenía era su entierro, cuando a él lo llevaban, que él había visto, o sea, en un sueño él miraba que su entierro iba a ser donde encontraba a todos sus amigos latinoamericanos, ¿cierto? Y esos amigos estaban fascinados y todos estaban contentos y era una fiesta y el asunto era muy chévere, pero resulta que cuando ya se acaba el entierro, él se quiere ir con los amigos y le dicen, no, espere un momento, usted es el que debe quedar aquí. Él dice que como él lo tenía en ese sueño y como él lo había escrito, él nunca pudo volver a escribir ese cuento, que por eso ese también se fue a la basura. Entonces, de todo ese recorrido quedaron los 12 cuentos peregrinos, que son los que muestra el libro, y que a mí me parece bonito porque él ahí muestra mucho que un escritor es de trabajo, es de dedicación, es de dejar que las ideas le fluyan, de que hay que hacer el borrador. De hecho, él dice ahí que él hace los libros, los escribe, pero nunca más vuelve a leerlos porque siempre habrá algo que hacer. Acerca de tus rastros, de tu sangre sobre la nieve, Nena Aconte y Vile Sánchez, a mí el cuento me parece bonito, sin embargo, a mí me queda dando pues el final feliz. Uno quisiera que ella saliera del hospital y no, pero no pasa. Pero más ahí de eso, yo creo que hay que revisar la lucidez con que muestra Nena Aconte al finalizar cuando ella muere, ¿cierto? Ella deja dando todas las instrucciones donde pueden encontrar a Billy. Solo que Billy, tal cual como lo muestra John, pues se desesperó y él se fue a alojar en lo más próximo por estar más cerca y no se alojó donde ellos tenían pensado la suite, porque de haber sido así, otra situación hubiera pasado. El amor que le profesa dentro de todo Billy a Nena Aconte y Nena Aconte a Billy, ¿cierto? Él siempre, mientras está en ese cuarto, como lo describen, pequeño, que solo cabe de pie, y todo lo que él se tiene que acostumbrar, y ahí sí, lo que uno dice, la barrera idiomática, ¿cierto? La barrera en un idioma, lo que le cuesta a una persona y que de vez en cuando uno no se pone a ver. Muestra él siempre está pensando en ella, ¿cierto? Él siempre tiene un pensamiento y siempre, porque ella, como se dijera, lo ajuició. Ella lo ajuició, hizo que Billy se volviera una persona pues más de casa, estuviera ahí, como que dejar esa vida tan loca que llevaba, ¿cierto? Me llama también la atención cómo la apariencia cobra sentido, porque como Gabriel García Márquez es tan descriptivo en el momento que, que ella, que ella, que ellos pasan por la frontera, pues describe muy bien cómo iban vestidos ellos, como que los trajes que ellos llevaban, el carro, siempre menciona mucho la marca del carro, y cómo esa parte influye, ¿cierto? Influye dentro de una sociedad. La parte diplomática, cómo todo eso sucede es lo que me llama la atención. Sin embargo, también me pone a ver a mí, o yo lo relaciono mucho en ocasiones cuando uno va a un hospital y va por una situación que para uno es urgente y para el médico no es trascendental. Tiene que esperar, los procedimientos de aquí son estos y usted tiene que ceñirse a estos protocolos, ¿cierto?
que Billy fue muy obediente y se ciñó a esos protocolos y pues llevó al desenlace que tiene el cuento, ¿cierto? Sin embargo, también a uno lo hace mirar cómo en ocasiones toda esa parte administrativa genera mucha tensión y hay como, porque lo menciona el libro, ¿cierto? El cuento, en algunas, Billy solo se comunicaba o tenía buen entendimiento con una sola persona, que era el guardia, porque de resto con nadie más, porque las personas en ocasiones se vuelven tajantes, y más en el sistema de salud, parcos, que dejan las ideas ahí, o sea, es como te digo y no hay otra manera. Sin ponerse en el lugar de esa persona que sufre el dolor de que tiene a alguien ahí, que tiene esa necesidad de saber, ¿cierto? Porque en el momento cuando a Billy lo sacan porque intenta ingresar por urgencias y el guardia lo saca a la calle y lo coge duro, muestra eso, ¿cierto? O sea, él tenía un desespero por saber de Elena Conte, pero su desespero no le permitió, pues no, ese desespero tampoco lo llevó a tener una solución. Ese sería mi comentario acerca de ese cuento. Muchísimas gracias, profe Alejita. Profe Orfa, ¿estás por ahí? Bueno, como decía, mientras llega la profe Orfa, profe Aleja, yo también estaba encantado y estaba ahorita volviendo a revisar el prólogo. Pues justamente antes de que tú empezaras a hablar estaba pensando en ello, porque como tú dices, Gabriel García Márquez empieza a narrar en este prólogo todo el proceso que hay, de por qué se llaman 12 cuentos peregrinos, por qué se terminan siendo 12 después de ser una compilación mucho más grande, porque él nos narra cómo a través de muchos viajes él fue recopilando esos escritos, esos apuntes, incluso hay varios de los cuentos que ni siquiera fueron apuntes que él encuentra, sino que narraciones que le contó a sus amigos, en algún momento le contó el cuento a un amigo y después hay uno que es llevado a un guión teatral, a un guión cinematográfico y que se lo narran y él reescribe el cuento desde esa narrativa y sobre todo ese proceso como escritor que él tiene alrededor de este maravilloso libro. Él cuenta y en varias entrevistas narra, dejó pues narrado de que fueron más de 18 años los que él se tomó para poder escribir este libro. El rastro de tu sangre en la nieve, perdón, viene a cerrar de una forma magistral, magnífica, la compilación de los cuentos. Yo creo que son de esas cosas de que no pasan por accidente de que un cuento llegue al final de un libro o esté al principio, sino que es ese proceso de narrar. Los cuentos tienen que ir entrelazándose y esa narrativa que se construye intertextualmente entre los mismos cuentos de un libro se cierran perfectamente con la historia de Elena da Conte y con Bill Sánchez. Es un poco esa invitación a que nos hace Gabriel García Márquez en varios cuentos y en varias oportunidades, a que recordemos de que hay cosas que son más importantes que el dinero y cosas y situaciones en las que no vamos a tener favoritismos, en las que nuestras influencias, nuestros apellidos, nuestro nombre, nuestra trayectoria no nos va a servir para nada, ¿sí? Y lo pone en una situación muy común, en una situación muy cotidiana, que es el enamorarse. Como John decía, algo que fue inesperado, ¿cierto? Y desde la misma forma en que ellos se conocen, se reconocen, porque recordemos que en el cuento ellos se conocen desde niño por haber nacido pues en la élite de Cartagena en ese momento, pero se distancian tanto, cada uno sirve por su vida, ella sigue formándose, él sigue de pronto en las calles de vándalo, y llega un momento en que se reencuentran esos dos mundos y pasa lo inesperado, como lo decía John, se transforma completamente el contexto y cada característica de cada uno de los personajes empieza a volverse ese tejido magistral que se evidencia a lo largo de todo el libro de 12 cuentos peregrinos. Yo creo que
Eh, el reto más grande que tenemos ahorita, Alejita, y que te voy a dejar esa tarea a ti, es que para cerrar un poco este cuento, hagamos una invitación para que Mariana se lea 12 cuentos peregrinos. Esa tarea te la voy a dejar a ti como mujer, para que tú hagas esa invitación y que logremos que Mariana encuentre esa magia que tiene 12 cuentos peregrinos. Entonces, profe, el reto es todo tuyo. Mariana, la verdad me llama mucho la atención cómo te gusta leer. Lo conozco porque tu papi y yo siempre nos comenta que lees muchos libros y de una cantidad de páginas bien considerable. Entonces, yo te invitaría, una de las cosas bonitas que uno puede hacer y conocer sería Gabriel García Márquez como Nobel de literatura que tenemos colombiano y que le ha dado tanta gloria a la literatura, ¿cierto? Entonces, leerse 12 cuentos peregrinos es la forma más bonita, te digo, de iniciarse leyendo a Gabriel García Márquez. Son 12 historias bellísimas que, tal como lo decimos, narran cosas que Gabriel García Márquez vivió o conoció de muy de cerca y que lo llevaron a tardar tanto tiempo poderlas escribir. Entonces yo sí te invitaría a que te lo leas y en algún momento te unas con tu papi y nos cuentes qué te pareció una de esas historias y podamos conversarlas. Nos gustaría conocer tu voz y escucharte y compartir contigo y tu papi toda esta aventura que hemos iniciado y de la cual tú puedes hacer parte. Profe Alejandra, muchísimas gracias. Bueno, no sé, profe Orfa, si estás aquí, no te escuchamos. Ah, lo que yo quería hablar de la parte de lo bonito que escribía nuestro Nobel es esa descripción que hace en cada uno de los cuentos, o sea, la importancia que le daba a los personajes, eh, la riqueza que tenían pues de su, porque él habla de ahí, describe a la niña Petra Ávila, a la nena Conte, que la describe como que era muy elegante, muy tapada, pero en sus ojos la veía muy feliz, ¿cierto? Entonces, eh, y de cómo describe él cada una de las características del personaje, las compara de manera que el lector las pueda como entender un poco, pues, mejor, ¿no? Eh, Son libros muy bonitos, cuentos más que todo. Este hizo, creo que fue el último cuento de los 12 peregrinos que él ya escribió. Entonces, pues que decirles a todos que sigamos leyendo porque eso es lo que nosotros debemos hacer siempre, ¿no? Para poder entender la intención del autor. Uh-huh. Gracias, mi profe. Y, profe, no te vayas, te corresponde iniciar el comentario sobre el siguiente cuento de Gabriel García Márquez, que también aparece en los cuentos peregrinos. Entonces, vamos a encontrar en la lectura que tienen mucho de similar, pero al mismo tiempo grandes diferencias, profe. Entonces, continúate en los micrófonos, solo vine a hablar por teléfono. Listo. Este hace parte del quinto libro que escribe Gabriel García Márquez, hace parte del compendio de esos 12 libros peregrinos, 12 cuentos peregrinos de nuestro Nobel en el año 1982. Que publicó por primera vez en 1992 y que este libro, Solo vine a hablar por teléfono, es un cuento que nos narra la historia de una mujer a la cual le faltaban dos cosas. Primero, la convicción personal para persuadir a las demás personas de quién era realmente, ¿cierto? Y por otra parte, le faltaba también la comunicación, el apoyo y el respaldo de su esposo. Estos son los dos factores aunados a una serie de acontecimientos desafortunados que la llevan a vivir la peor experiencia de su vida. Entonces,
Se trata de una joven llamada María de la Luz Cervantes, de 27 años, cuando en una tarde de camino hacia Barcelona se le dañó su carro en medio del desierto. En medio de su desesperación, pues aparece un autobús y el conductor pues la lleva y decide pues, eso sí, advirtiéndole que estaba muy lejos, ¿no? Y que él no, que entonces ella accede, se sube y ve pues que hay muchas mujeres en el bus, pero de todas maneras acepta la ayuda y se pone como a mirar a las mujeres que van vestidas todas como de la misma característica de vestuario. Eh, entonces, pues esta niña se duerme y en el camino, cuando ella despierta, ya se ha pasado el sitio donde ella quería bajarse para hacerle la llamada a su esposo, que era un mago. ¿Sí? Tenía diferentes funciones programadas y por eso fue que ella, eh, al salir a una de esas citas, pues se le dañó el carro y entonces pues procede a hacer todo esto que hizo de subirse en el bus. Cuando ya se despierta, ella le comenta al sitio donde se baja, pues que ella va solo a hacer una llamada telefónica y resulta que ella se encuentra ya es en un sitio donde, como en un sanatorio, donde están todas las mujeres que llevan ahí, las meten y la meten a ella. Ella le dice pues una de las enfermeras pues que ella no va a eso, que va a hacer solo una llamada. Y entonces empiezan a alegar, y entonces uno de los médicos hace que ella se quede ya ahí, la interna como que estuviera. Problema. Una vez que ella puede comunicarse entonces con su mago, con su esposo, entonces él va por ella y realmente le dicen que ella está loca, que ella como alega y la forma como lo hace, entonces pareciera que de verdad tuviera problemas. Entonces la dejan ahí y él se hace el loco y la deja allá y se va y se casa nuevamente. Entonces, eh, eso es lo que quiso contar, eh, lo que quiero contarles entonces de este cuento, ¿no? De que escribió Gabriel García Márquez. Entonces, mira ahí la situación que vivía este pobre mujer, que tocó vivir para poder conseguir un teléfono para hacer una llamada y poder regresar a su casa y que nunca lo pudo hacer. Trágico, ¿cierto? Vale, mi profe, muchísimas gracias. Nos han narrado muy bien la historia del cuento de una forma interesante. Mira que tú has destacado aspectos que de pronto te habían pasado por alto en algún momento. Solo vine a hablar por teléfono, al igual que los 12 cuentos peregrinos nos lleva a nosotros a un poco esa visión de cómo los diferentes países y las diferentes culturas que se recorren a través del libro tienen unas costumbres muy diferentes, unas costumbres a las que nos toca adaptarnos y nos ponen en situaciones bastante complejas. Profe John, te escuchamos. Sí, y estamos de acuerdo, o sea, son situaciones, pues, eh, que pues de entrada lo estresan a uno, lo ponen en un nivel de tensión alto. Eh, yo he tenido la oportunidad, por ejemplo, de estar en Estados Unidos y no fue para mí nada fácil. Yo realmente creo que ya me voy a quedar aquí en Popayán. También tuve la oportunidad de estar por allá en España, en Madrid, en Ciudad Real, y no, pues por más que el idioma ayude y todo, pues tampoco, o sea, no, yo pienso que uno culturalmente toma mucho, se arraiga mucho a su tierra y eso es algo, por lo menos para las personas que somos como amarradas a la tierra, es muy difícil ya querernos mover y querer ir a explorar nuevos mundos y todas esas cosas. Tengo entendido que ellos eran mexicanos, ¿cierto? Entonces, ellos arrancan, hacen vida en Barcelona
y bueno, y pasa pues ya todo lo que contó la profe Olfa. Sin embargo, yo aquí quiero rescatar algo y son dos situaciones, o yo no sé si dos o más. La primera es que María ya tenía unos antecedentes, ¿sí? Sí, María ya le había quedado varias veces mal a su esposo y de hecho ya lo había compartido o se había ido 2 o 3 veces con otros tipos. Eh, no era una mujer, digamos, eh, confiable. confiable, no era una mujer confiable. Eh, pues obviamente cuando ella desaparece, lo primero que se le viene a la cabeza al mago Saturno es, hombre, esta vieja me la volvió a hacer, qué pena, y pues él indignado, pues más que arrepentido, indignado, o sea, decía, él trató de buscarla, de hecho, hizo muchas cosas, se le metió en la cabeza que había estado con un tipo que ella había conocido en un bar y que no sé qué cosas habían tenido, se había dado cuenta que ellos sí de verdad estaban como saliendo. Entonces fue algo difícil para él enfrentar como ese, digamos, duelo. Él lo vio, yo lo veo como que si él hubiera hecho un duelo ahí con ella, o sea, la pasó duro, la llevó mal, se metió 10.000 ideas a la cabeza, hasta que ella por fin pudo hablar con él por teléfono. De hecho, lo primero que le dice es una barbaridad y le cuelga, ¿sí o no? Ajá. Ya cuando ella logra enviarle su nota, por fin, por medio de la guardiana que también la acosaba a ella, le envía su nota, él se da cuenta de su nota y él va a visitarla, ¿sí? Pero pues obviamente ya es un tipo que está sentimentalmente herido, digámoslo así, ha pasado cosas muy duras por ella. Entonces, la situación conlleva al final digamos, en mi modo de ver es que lleva a una resignación, ya. Él encuentra a la mujer, le dice que la va a sacar y tal cosa, pero al final él le dice, no, pero todavía no es momento de que salgas, ¿sí? Esperemos unos días más, no sé qué tal cosa, y él se va, ¿sí? La mujer lo tomó como me imagino yo que lo tomó como un desplante, y ella ya no le quiere luego recibir llamadas, recibir cartas, decirle absolutamente nada, y digamos que hay una resignación, digamos que de parte y parte. Ella, según dice el cuento, al final encuentra una tranquilidad, una paz en el sitio donde está, y él, pues obviamente por cosas de su vida, pues tiene que rehacerse, tiene que reconstruirse. Él pues se casa, tenía pues una noviecita por ahí de aventuras, entonces con ella le deja varios encargos y ya digamos que ahí nos queda el cuento. Eh, Bonito, de hecho me pareció más bonito que el otro. Me pareció muy chévere, me pareció agradable, pero más por las situaciones que se entretejen, ¿no? O sea, me imagino yo, por la forma en que él, como hombre orgulloso, enfrenta todo ese duelo, cómo le da de duro, cómo le había dado varias oportunidades. Eh, Ella, por su parte, ella por otro lado estaba como tratando de enderezar su vida con él porque digamos que ella estaba dispuesta a estar con él y a seguirlo y a construir un camino juntos, pero fíjate que por cosas de la Claro. vida, por cosas Pero mire inesperadas, que, ¿puedo pasa. hablar? Mira que en la vida son muchas cosas las que puede pasar, ¿no? Lo que le pasa a ella. Por ejemplo, ¿cuánta gente no ha terminado en un sanatorio y eran buenos y sanos, ¿cierto? ¿Cuánta gente le han hecho ese mal o cuánta gente se ha perdido en el mundo también por este tipo de situaciones que se presentan equivocadas, ¿no? Equivocadas. Yo hace muchos años y tengo una fijación y yo decía, el temor más grande que yo tenía en mi vida, porque ya todo se me quitó, era de perder la memoria y de quedarme por ahí nomás, ¿cierto? Y hace muchos años en Silvia, cerca de la galería, había un salón grande, yo estaba pequeña, salía de la escuela, ahí cerquita, y vi una cantidad de señores, unos con los pies muy grandes, pues muy achatados, seguro de tanto caminar, eran gente de la calle que habían recogido y sus aspectos eran temerosos, pero a la vez muy tristes,
¿sí? Daban miedo, ¿sí? Pero también daban tristeza. Y entonces eso hizo que yo tuviera como esa fijación y de no llegar a quedar sola en el mundo, por ahí perdida. Este caso no es similar, pero pudiera ser que le pueden pasar a uno cosas que lo hospitalizan y que lo inyecten y todo, que lo vuelven loco a las malas. Entonces, Sí, mi profe, mira que lo que tú dices es muy cierto, pero en el cuento hay una cosa muy trascendental y fundamental, yo creo que es lo que da principio a toda la historia y es lo que marcaba el profe John, el hecho de que María ya tenía antecedentes. Profe John, volvemos contigo para que puedas hacer el cierre, perdimos tu audio, no supe qué fue lo que pasó. ¿Estás por Sí, ahí ya? qué Dale, pena, profe. y les voy a contar. Lo que pasa es que estos chiquitos de octavo han hecho un Messenger y como el Facebook metió ese cuento de videollamadas, entonces están todo el tiempo invitando y pues no les he podido decir que dejen de invitar porque si no, no puedo trabajar acá. Y entonces sabemos que con este Jitsi se nos baja el volumen del teléfono, entonces me toca estar saliendo y entrando, saliendo y entrando. Entonces es por eso. Pero no, yo ya quería simplemente aportar eso. Lo que les decía, el cuento me pareció mucho más agradable que el otro. Me pareció más aterrizado a nuestro contexto, más bien, podríamos decirlo. Cosas que a uno realmente le podrían pasar, porque el otro, digamos que es un cuento más como élite, ¿cierto? Como que con diplomacia y que con cosas suntuosas y demás. Este no, este es algo más que se adapta como a nuestro entorno, a nuestro modo de vivir, cosas que tal vez en cualquier momento, como decía la profe Orfa, nos puedan pasar a cualquiera de nosotros. Eh, pero igual son cosas reales que tal vez sí pueden llegar a suceder y que uno tal vez las puede ver un poco más cercanas. Claro, mi profe, mira, precisamente eso es una de las partes maravillosas que tiene 12 cuentos peregrinos, ¿no? Que ella te va haciendo un paseo por diferentes situaciones. Entonces, por eso hablábamos de la importancia del hecho de que el rastro de tu sangre en la nieve esté al final del libro. Es una construcción completa. Entonces, la invitación para todos los que nos están escuchando, nos van a escuchar, es precisamente eso. Leamos el libro iniciando desde el prólogo, como lo hacía se me perdió la palabra, como lo hacía la invitación la profe Alejandra, para que desde el prólogo empecemos la lectura del libro y lleguemos hasta el final con el resto de tu sangre en la nieve y vamos a empezar a encontrar ese constructo. ¿Listo? Entonces, mira que Gabriel García Márquez siempre ha tenido esa característica en su obra y es que crea personajes que te permiten identificarte independientemente de tu carácter. ¿Sí? Entonces, es lo maravilloso. De pronto, en lo personal me identifico más con el texto del rastro de tu sangre en la nieve, pero ¿cuántos no se identifican como el profe John? Con solo vine a hablar por teléfono. Profe María Alejandra, te escuchamos. Hola, miren, yo la verdad, yo encuentro varias cosas en solo vine a hablar por teléfono, pero antes de eso les digo que yo he podido y les voy a contar una anécdota que me pasó con solo vine a hablar por teléfono que me llamó mucho la atención. En algún momento yo establecí conversación con una amiga y no sé por qué terminamos hablando de solo vine a hablar por teléfono y le conté la historia. Yo me perdí, o sea, perdimos contacto y al tiempo de ello, ella me comentaba, me dice, te voy a contar algo. Yo le dije, ¿qué te pasa? Me dice, resulta que a mí por situaciones familiares me correspondió ir al psiquiatra. Yo le dije, ya. Dijo, y mira que yo tenía un miedo, dijo, porque a mí me daba miedo físico que me dejaran allá encerrada. Yo le decía, pero imposible. Y me dice, no, Alejandra, eso era igualito, mira, eh, queda a las afueras de la ciudad. Entonces, yo le pedí a una persona que me llevara y cuando el señor se fue metiendo y yo fui viendo que había bosque para acá, bosque para el otro lado, y el señor me dijo, ¿y usted se demora? Y ella le había dicho, no, señor. Entonces ella terminó diciendo al señor, vea, por favor, el tiempo que esté, usted me espera aquí afuera
y no se vaya a ir. Si yo no llego a salir, usted informe a que una persona con estas características ingresó y no salió. Pero ella dice que le abrieron la puerta y que tal cual muestra el libro, era una puerta grande y que tenía un aldabón y que, claro, a ella le dijeron, espere aquí. Y se quedó sola en una cantidad de pinos y luego le dijeron, siga, y ya pasaba pasillos y todo blanco. ¿De a qué hora? Yo mejor no volví. Ella dijo que ella salió de ahí, el médico le dijo, no, tiene que, no, ella no volvió. Del mismo pánico que ella le causaba, porque ella me decía, yo me acordaba de la historia que tú me narrabas, y luego me leí cuenta y qué tal, decía, me pase lo de María, yo no estando loca. Yo decía, pues no es posible, ¿cierto? Pero ella me decía, mira cómo llega el discurso a permear la realidad y la vida de las personas, a eso quiero llegar, porque es que uno dice, lo que le pasa a María es muy triste, y cómo el discurso marca en un hecho tan importante, porque ella dice una frase repetitiva, yo solo vine a hablar por teléfono, esa es la frase que ella usa dentro del cuento, y como ella no dice más, pues de una vez la encasillan que es loca, y la comienzan y termina siendo denominada o estigmatizada por esa frase, porque solo vine a hablar por teléfono. Entonces, cómo el discurso te marca, pero también cómo los prejuicios sociales y cómo la confianza que debía existir. Miren, yo voy a esto. Independientemente de que María haya tenido o que dentro del libro muestran que su vida anterior o amorosa no era lo más estable, yo pienso que eso no puede marcar el destino de María. O sea, yo pienso que no puede decir y que yo sí pongo mucho en tela de juicio a Saturno el mago. Si a mí me dicen que por haber circunstancia eso ha sucedido, yo tomo una posición. Ella nunca estuvo loca. ¿Cómo me van a decir ahora que sí está loca? O sea, ¿cómo? Yo ahí veo es el juego del discurso que tiene, porque a mí me pueden decir, pero ¿cómo él se dejó creer? El médico pudo decir N cantidad de cosas, pero él también tenía una posición y él sabía quién era María. Si bien él sabía pues que le había faltado dentro de lo que la sociedad considera correcto, porque eso sería otra, pero él debió de una u otra manera estar pendiente o hacer algo por ella. Yo creo que ahí le faltó, definitivamente para mí a Saturno el mago le faltó, y ahí como dentro del cuento, si uno se va más allá, juegan los prejuicios sociales, porque es que él estaba dentro de que ella le había faltado. Si él se da cuenta que ella ni se había ido, ni estaba con el que era pintor, ni con el otro, sino que la vería del carro, y mira el tiempo transcurrido y la historia que le da el médico, ¿por qué no hace algo? Yo digo que Saturno el mago falló como ser humano, Y otra cosa que resalta, o sea, cómo miren un acto de bondad o una situación que se presenta de solicitar ayuda y que ella deposita la confianza pues para salir de ese problema, de esa fugia en ese momento, al subirse en un carro, como esa confianza que ella al subirse lo hace, se le convierte en un problema que marcó su vida. Porque ella muy linda, o sea, es que ahí no es, ¿cierto? O sea, fue subirse y ella dijo, yo solo, es que desde ahí comienza el problema, yo solo vine a hablar por teléfono, yo solo tengo un teléfono. Pero el problema fue que le convirtió en el problema porque cuando llega a ella es eso. Yo también ahí critico el sistema y miren que uno lo tiene que ver, el sistema en el que estamos, ese status quo. O sea, porque llegan, los que la llevan no dan el informe y por eso ella al principio entra sin nombre, o sea, ya no saben por qué llegó ahí y como ella pues no la dejan hablar, no, o sea, no logran, o sea, es que miren, o sea, yo veo ahí es que todo está tan, o sea, las cosas son así, no pueden ser diferentes. Son muy conductuales. O sea, todo está como está preestablecido, establecido, es así. Entonces, a mí me llama mucho la atención eso, o sea, cómo
la confianza que ella depositó al momento de subirse, porque era la única opción que tenía, le termina desfavoreciendo completamente y su vida se vuelve en una tragedia. Si bien al final el cuento dice que ella alcanzó una tranquilidad y como la describe su vecina que es la que Saturno el mago le ha dejado unos dineros para que le lleve lo que ella requiera y la atienda, que, bueno, por lo menos en ese apuntémosle un punto a Saturno el mago, ¿cierto? O sea, por lo menos se acordó de ella. Pero, sin embargo, considero que no, o sea, como ese final de ella, porque yo pienso que la vida no es eso, no es asumir una tranquilidad, es que tú estés tranquilo. Y como termina, ¿cierto? Porque se demuele el manicomio, el centro de reposo, y ahí vuelta quedamos como la chica de la fe, ¿cierto? Que se demuele el manicomio porque y dicen que la vieron con el cabello rapado y que ella ya estaba más tranquila. Sin embargo, a mí me parece trágico el final de María y que solo una frase la hayan sentenciado. Solo vine a hablar por teléfono. Mi profe, tienes muchísima razón. Bueno, realmente cada personaje tiene un constructo y una psicología muy definida y nos llevaría a nosotros a analizar muchísimos aspectos, no solamente del personaje dentro del texto, sino de cómo podemos nosotros visualizar esos personajes fuera del texto y dónde los encontramos representados. Me corresponde a mí pues hacer de pronto un poco un cierre del día de hoy con Gabriel García Márquez y uno de los cuentos más interesantes que él tiene, ¿no? De hecho, en la preparación de estas intervenciones, es uno de los pocos autores colombianos que se atreven a hablar de ángeles en esta forma tan limpia y digamos, tan de frente, y llevar una historia, bueno, se teje una historia en un hombre muy viejo con unas alas enormes, una historia de creencias que entran a tener un conflicto de muchas formas y sobre todo cómo el personaje que representa muchas de esas creencias es relegado y puesto como en un segundo plano dentro de todo lo que estaba pasando. ¿Listo? Desde el mismo título uno empieza a visualizarse y yo creo que cuando leemos el título, un hombre muy viejo con unas alas enormes, la mayoría de nosotros se referencia o construye la imagen de un ángel, ¿no es cierto? Pero cuando empezamos a leer, empezamos a mirar cómo este señor es encontrado, empezando que es encontrado en medio del fango, golpeado, muy ajado, viejo, ya definitivamente la narrativa de Gabriel García Márquez lleva a construir una imagen muy precisa y ver ese anciano decrépito que nos está presentando. Pero como al mismo tiempo las creencias de la misma gente empiezan a alejar, lo tienen ahí con cierto respeto, pero al mismo tiempo lo miran con cierto morbo, porque es una imagen que representa esas creencias que vienen construyéndose en la historia de vida del pueblo en el que ocurren los hechos, pero que al mismo tiempo el estar ya viejo, el estar cansado, les da cierta libertad como para poder empezar a manosear de cierta forma al ángel. Es un poco lo que pasa cotidianamente, ¿no? En relación a las creencias de todo el mundo. Todo el mundo quiere creer saber lo que está pensando la otra persona y empieza un poco a manosear de formas irrespetuosas las creencias que podemos tener. Un hombre muy viejo con unas alas enormes nos lleva a nosotros a eso, de pronto a desdibujar un poco ese pensamiento que nosotros tenemos de agresividad hacia las demás personas o hacia las creencias
y respetar, aprender a respetar que cada uno tiene su propia creencia y su propia forma de ver la vida y que va cambiando en diferentes formas de acuerdo a las experiencias de vida que las personas van teniendo. No siempre una persona cuando es niño va a conservar las creencias cuando sea adulto, y muchas veces los adultos llegamos a tener creencias que no teníamos cuando éramos niños. Lo podemos ver dibujado en el cuento cuando empezamos a relegar al ángel a quedarse con las gallinas, y después cuando lo empezamos a ver que se convierte como en un trasto que lo ponen en un lado y que aparece en un lado y que luego lo tienen que tirar para otro lado, y estarlo llevando hasta que, decía Alejandra hace un momento antes de empezar la grabación, se aburre y logra irse, mejor dicho, se va. Creo que Alejandra, te doy la palabra a ti para que continuemos con este hombre muy viejo y con unas alas enormes. Ese hombre muy viejo, con unas alas enormes, la verdad, era un cuento que yo no conocía. O sea, yo con ustedes conocí unos cuentos que la verdad me han llamado la atención. Y la verdad, aunque la narrativa y la descripción es grande, a mí no me termina de gustar. Yo les digo que no, a mí me duele todavía, así sea en la literatura, me duele mucho esas descripciones donde uno ve que al desprotegido no se le atiende, donde se lo deja ahí a la intemperie, a que sufra, a que no, o sea, yo no puedo creer, o sea, desde el momento de que le aparece el ángel en la afuera de la casa de Pelayo y comienzo a mirar esa descripción y esa desprotección y en lo que se convierte él en un espectáculo, ¿cierto? O sea, en un espectáculo, diría yo, circense para toda la comunidad. Incluso que uno cree que o piensa que de pronto el sacerdote por tener un estatus puede entrar a mediar en esa situación. No, él se va por el tema religioso y comienza a hacer todo el protocolo, ¿cierto? Que le voy a escribir al Papa, que el Papa lo hizo, todo ese proceso que en última se queda en un proceso, en una tramitología que no llega a nada. Entonces, esa es una de las cosas que a mí del cuento, o sea, me queda, es cómo socialmente en ocasiones nos llaman la atención ciertas circunstancias que son dolorosas, pero a pesar de ser dolorosas y que nosotros vemos ahí, o sea, porque el cuento muestra que iban, Alex no lo dijo, pero hoy cuando lo marcan, porque él se ha quedado quieto, van con una marca y lo como para moverlo. O sea, el dolor, a mí me causa dolor esas circunstancias que vuelvo y les digo, entonces me parece esa crítica a la sociedad que en ocasiones se deshumaniza, ¿cierto? Se deshumaniza y pasa a hacer las cosas de manera más cotidiana, o sea, las comienza a asumir como normales, que no deberían ser. En el hecho, él descansa, gracias a Dios el ángel, cuando aparece la mujer araña, que ya pasa, o sea, él pasa a ser relegado y entonces la mujer araña llega y entonces ella es la que acapara todas las miradas. Pero de eso hay un fondo, que Pelayo y su esposa se lucraron, porque ellos pensaron, dijeron, no, pues cobremos la entrada y aquí nos hacemos un dinero que les alcanzó para hacer casa, pues para adquirir ciertos bienes y vestirse bien, ¿cierto? Y eso de una u otra manera, pues al ángel lo favoreció porque ya lo dejaban andar a su libre albedrío. Pero miren que hay que revisar esas cosas dentro del mundo de hoy, ¿cierto? Cómo en ocasiones la apariencia cobra más sentido que la vida misma. Y yo se lo decía a Alex, gracias a Dios el ángel se fue. Gracias a Dios alcanzó, tomó vuelo y se fue a ser libre, a ser feliz. Porque es que eso era la preocupación mía, que el ángel que siguiera ahí y en esa situación tan grave que vivía.
del libro me parece algo muy bonito es del cuento, cuando en el momento de que ellos tienen al hijo muy enfermo, ¿cierto? El niño está muy enfermo y pues la señora siempre la pagando remedios, ahí muestran y el día que el ángel cae, el ángel llega a su casa y Pelayo sale a verlo y cuando al otro día el niño está sano. O sea, el niño está sano. Yo pienso que eso haría una alegoría al libro, al hombre muy viejo con unas alas enormes, ¿cierto? Porque de una u otra manera él no se le... el afán humano es de que darles sentido al ángel como de que él cura, de que él hace más, ¿cierto? Ellos buscaban que él llegara a tener ciertos poderes. Y es que ese es el ser humano, ¿cierto? Nosotros buscamos más, y eso que este ángel no era como el que nos pintan Miguel Ángel y todos, pues este era de una manera donde se ve la miseria, si la palabra lo permite, la miseria, la pobreza en su extrema idea. Sin embargo, uno mira que dentro de eso, unos se lucraron, unos salieron más ricos y otros quedaron igual de pobres. Y si siguiera haciendo el análisis, revisaría unos casos que hoy en Colombia uno piensa que siguen sucediendo y que se admiran con unas cosas que suceden en otra parte, pero con las que tienen al lado y con las que pudieran hacer algo, permanecen en silencio, que es lo que tal vez pienso que uno debiera llegar, ¿cierto? Manifestarse ante lo que, ante la, o no ser indiferente ante las situaciones a las que uno sí tiene potestad de hacer algo. Muchísimas gracias, profe Alejandra. Profe Orfa, ¿te escuchamos? Bueno, dentro de esto también se habló de ese cura. Hay como una ligera confusión ahí para los que son los sacerdotes o el cura, ¿cierto? De ese tiempo, porque él veía en esa persona más humana que un ángel, ¿cierto? Que algo espiritual. Eh, y entonces no se atrevía a decir que era poderoso, ¿sí? Y pues que había que seguir como observándolo y como ir mirando qué era lo que decían pues los poderes, como los altos sacerdotes, sobre esta situación que se estaba presentando, ¿cierto? Entonces era como diferenciar si era realmente un ángel o era un humano ahí simplemente con alas. Eso es lo que yo más o menos me acuerdo, ¿no? Entonces ahí estaba la parte espiritual también metida dentro del cuento. Gracias, mi profe, tienes mucha razón. Mira que hay una parte muy importante dentro del cuento y es cuando se describe el ángel que a pesar de estar viejo, estar cansado, se le da una características anatómicas perfectas, ¿no? Y donde se menciona de que es tan perfecta la forma en que están encajadas las alas, que es algo completamente antinatural en la anatomía del hombre. Que por qué se pone la pregunta en el texto, ¿por qué no todos los hombres tienen alas? Si es tan perfecta la forma en que encajan las alas en el cuerpo. Profe John, te escuchamos a ti ahora. Bueno, gracias. Yo me salí un poco porque ya lo del ángel lo hablaron todo, bajo la percepción de cada uno. Para mí, personalmente, el ángel es como un móvil del cuento. Deja de ser tal vez lo extremadamente importante. Si nosotros leemos un poquito con más detenimiento, no estoy diciendo que ustedes no lo hayan hecho, por supuesto, vemos que lo que Gabriel García Márquez lo que trata de mostrarnos es un estilo de vida netamente campesino, tosco. Si ustedes se dan cuenta, los que han podido estar en el campo, se dan cuenta que pegarle una garrotiza a un niño, eso es normal, no pasa absolutamente nada. Que lo que decía la profe Alejandra hace rato, que el niño tenga que caminar 2 o 3 horas
para ir al colegio, normal, no pasa absolutamente nada. Entonces, tal vez en el momento en que el ángel llega, ellos lo tratan como si fuera un animal más, porque prácticamente eso es lo que ven ellos. Si fuera una persona, si fuéramos uno de nosotros los que vamos de pronto, los que hemos podido estar, por ejemplo, en situaciones rurales fuertes, nos damos cuenta que cuando llega el profe, no sé, la gente piensa que el profe les va a llegar a salvar la vida, que el profe es el que gana mucho dinero, que el profe es el que esto, que el profe es el psicólogo, que el profe es todo y el profe lo sabe todo, entonces quiere la gente, ¿cierto? Somos todo, y lo digo yo por experiencia propia, que llegamos a un sitio donde tenemos una habitación, una ventanita y una puerta mal hecha, y eso es con lo que podemos vivir, ¿cierto? Entonces yo pienso que lo que retrata ahí el autor es eso, un estilo de vida netamente de campo, ¿sí? Vemos gallinas tiradas, la gente tosca, como yo les decía al principio, que no les importa absolutamente nada, que no les importa, o sea, la insensibilidad por la forma de vida tan dura que le toca a la gente, tal vez yo lo veo desde ese punto de vista, a la gente le toca tan duro en situaciones de campo, que ellos prácticamente ven esto como algo natural. ¿Sí? Yo me imagino, o no me imagino, si el ángel, por ejemplo, hubiera llegado a una ciudad, a una zona urbana, ¿cómo lo hubieran tratado? Tal vez hubiera sido otro el contexto, ¿sí o no? Entonces, como les digo, para mí personalmente yo creo que el ángel es el móvil para retratarnos un poco ese estilo de vida de la gente y lo difícil que le toca a la gente en el campo. Obviamente ellos aprovechan cualquier oportunidad que se les presenta y ellos, para bien o para mal, volvieron el ángel un tema circense, como lo dijo la profe Alejandra. Eso es lo que yo percibí como del cuento. Profe, John, muchísimas gracias. Mira que te centras muy bien en aspectos sumamente importantes dentro del cuento, y es precisamente que si nos limitamos a lo que yo decía inicialmente cuando introducía el cuento, hablando de las creencias son más arraigadas y son más tangibles, más palpables en las zonas campesinas, incluso en esas zonas donde se tiñe más de pobreza, como lo decía la profe Alejandra. Estos contextos tienden a tener creencias un poco más fuertes. Y mira cómo evoluciona el cuento en relación a ello, en el momento en el que aparece la mujer araña y empieza a haber prosperidad, digámoslo de esa manera, y empiezan a enriquecerse unos y empobrecerse más los otros, el ángel deja de ser importante. Si tú lo analizas, cuando recién llega el ángel, para Pelayo y la familia se vuelve algo importante, ¿cierto? Es significativo. Pero una vez ellos ya tienen dinero, como que el ángel pasó a ser el estorbo, esa parte de que, como les decía, ese objeto que está aquí en la sala estorba, si lo llevamos a la habitación estorba, si se va a la cocina estorba, en todo lado. Entonces mira que alrededor a lo que tú dices, gira muchísimo la percepción y el fondo del cuento, como tú lo estás haciendo ver de una forma muy clara, precisamente por eso, porque el cuento va evolucionando en ese aspecto de diciéndonos, mira cómo cuando no tenían nada y estaban en la crisis del niño enfermo y todo esto, y llega el ángel, entonces sí le prestan atención. Hay una característica también muy importante que la profe Alejandra hacía notar, y es el hecho de que nosotros como seres humanos nos hemos vuelto unos seres que estamos esperando todo el tiempo el show, o sea, el milagro, pero que ese milagro no está en las cosas pequeñas o en las cosas sencillas, sino que tiene que ser un milagro que se pueda mostrar en algo, en ese show espectacular que sea digno de tomar fotografías, de tomar un video, de publicar en las redes. Pero si pasa algo que no es digno de ese show, lo dejamos pasar desapercibido, no le prestamos atención y lo vamos arrumando como un trasto viejo. ¿Listo? Entonces, de mi parte yo quiero agradecerles, profes, por habernos acompañado esta tarde, por haber compartido con nosotros. El día de hoy le voy a dar la palabra a la profe Alejandra para que haga el cierre del programa. Profe Alejita, ¿estás por ahí? Sí, entonces vamos a escuchar a la profe Alejandra con las recomendaciones finales y la invitación final a que nos sigan escuchando. Y, profe, vamos.
No, muy agradecida y una porque nos escuchen y nos sigan, con Alex, con el profe John, con la profe Orma, por el tiempo que se toman para realizar las lecturas. Gracias a cada uno de ustedes. No sin antes decirles que leer es la posibilidad que tenemos de conversar, ¿cierto? Yo creo que lo más chévere que tenemos es que podemos encontrar puntos de encuentro y reflexionar alrededor de una lectura. Invitarlos a seguir leyendo. Considero que hoy hemos abordado a dos autores muy bonitos, uno colombiano, uno inglés, como Oscar Wilde, y seguirá siguiéndole la pista, ¿cierto? Sigamos la pista de esos dos grandes autores que han dejado y que han perpetuado la literatura a través del tiempo y de los años, y yo creo que pasará el tiempo y ninguno de esos dos autores perderá la posibilidad de seguir ahí, estar en el ahora de la vida. No, que continuemos leyendo, sigamos ahí y nos volvemos a encontrar. Listo. Profe John, profe Orfa, muchísimas gracias por habernos acompañado. Profe Alejandra, como tú dices, nos vemos la próxima semana, nos encontramos en una próxima oportunidad. Agradecerles inmensamente. Y recuerden que si leemos, nunca, nunca vamos a estar solos. Muchas gracias. Hasta luego, muchas gracias. Hasta que ahora abre la señora la papelera.